Minasan, konnichiwa. Hola chicos, soy Copelia Minx y les voy a hablar sobre la película de Freaks de 1932. Esta película la vi cuando yo era adolescente y me pareció bastante buena, así que dije, vamos a hablar de esta película. Entonces les haré como un pequeño análisis de lo que pienso de esta película. Freaks de 1932 es una película que nos sitúa en un circo lleno de personas tullidas, con alguna deformidad física, personas con diversas amputaciones, personas deformes, y la película le dio por primera vez pantalla y poesía a la deformidad. Eso lo hace especial. Freaks del director Todd Baldwin y de la casa productora Metro-Goldwyn-Mayer Studios. Esta casa productora es la del león. Todos hemos visto alguna vez alguna película de este león. Es decir que la película era producida por una gran casa cinematográfica. Freaks, o la parada de monstruos como la llaman algunas personas, es una película insólita y nos sumerge en uno de los relatos de terror más humanos de la historia. Es un filme que, por su atrevimiento y modernidad de aquella época, en 1932, donde los espectáculos de fenómenos, los famosos freak shows, estaban a la orden del día. Desde el proceso del casting parecía que la película ya estaba condenada, porque ningún actor quería trabajar en una película con un argumento tan oscuro, tan siniestro. Entonces fue muy difícil encontrar a los actores principales, que era Hércules y la trapecista. Más que nada porque en esta película los que sobresalen son los freaks. Entonces los freaks fueron contratados en un circo, es decir, no son actores profesionales, sino que realmente son personas de feria. Y muchos actores de esa época no querían tener tratos con personas así. Recordemos que en 1932, a mediados del siglo XX, las personas que tenían algún defecto físico eran marcadas o las trataban como aberraciones de la naturaleza y se solían exhibir en los márgenes de los circos como un tipo sideshow, donde está el circo y alrededor del circo está como una pequeña galería donde te mostraban que la mujer barbuda, que la mujer serpiente, que el hombre más musculoso del mundo. Y pues todas estas personas eran rechazadas por la sociedad, pero también tenían como una fascinación. O sea, la sociedad tenía una fascinación hacia estas personas, pero también eran rechazadas. La originalidad del filme radica en llevar a estos seres a pantalla, a estos seres que la mayoría de personas les tenía como miedo, repudio, llevarlos a pantalla y demostrarles a las personas que son seres humanos. Y la mayoría de personas no los trataban con respeto. Se dice que en el set les llegaron a hacer groserías, esto no se sabe muy bien, pero el director Todd Baldwin siempre los trató con muchísimo respeto. Hablemos sobre el fracaso de Freaks. Durante el preestreno, o sea, no el estreno, sino el preestreno, salieron muy escandalosos las personas que lo vieron. Las críticas tilteaban de contenido como muy aberrante, escandaloso, muy fuerte, llegando al punto que una mujer
denunció a la película porque dijo que tuvo un aborto espontáneo por las imágenes tan fuertes que había visto durante la película. Y efectivamente, las reacciones de las personas que vieron el preestreno fue mucho más grotesco que la película en sí. Ya saben, lo mismo que pasó con Terrifier o con otro tipo de películas de que supuestamente es muy fuerte y salen diciendo cada barbaridad. En respuesta a estas críticas, el ejecutivo de la casa productora, la MGM, la del Leoncito, el ejecutivo Irving Thalder, no quería verse hundido en la miseria ni perder muchísimo dinero. Entonces, sin consentimiento del director Todd Bowling, realizó varios cortes del filme, extrayendo 30 minutos de la película para su estreno. Quitó escenas fuertes de los freaks, que hablaré de estas escenas más adelante, y puso un happy ending, que es la versión actual que podemos ver. Se quedó esa versión. La versión original era de 90 minutos, se quedó en un total de 60 minutos y con un happy ending que así no terminaba. Freaks estuvo en el cine durante una semana y le estaba yendo bien en taquilla, porque ya saben que el morbo vende. Pero para desgracia de Irving Thalberg, el ejecutivo de la casa productora del Leoncito, no contaba con que muchos grupos puritanos, grupos cristianos, forzaron la retirada de la película de la cartelera, una semana después del estreno a nivel nacional. Y no falta decir que la productora también se puso feliz de que la quitaran, porque había mucho revuelo con la película, muchas críticas. Entonces la casa productora pues se alegró de eso y quitó su sello de todas las copias de la película. El famoso león lo quitaron, lo desaparecieron, como si esa película no fuera de ellos y no existiera, y se empezó a pasar como en cines clandestinos, pero sin poner la marca del leoncito. Y aquí sí desconozco si les estaban llegando ingresos o no. Desde que comenzó el rodaje de Freaks en 1931 fue muy cuestionado y no se pudo evitar el rechazo por el público, las fuertes críticas, todo desfavorable sobre el film. Paradójicamente, terminó exhibiéndose en sitios nocturnos y en circos, ya que fue un fracaso en los cines grandes o en los teatros grandes. Y pues fue rechazada por muchos países y prohibida también por muchos países. Más adelante les platico algo de esto. Esto fue en 1932. En el año de 1963, un año después de que murió Todd Bowling, o sea, el director de la película, Freaks emergió de nuevo ganando mucha popularidad. Así que todo el fracaso de la película fue en el año de 1932. Pero en 1963, un año después de la muerte del director de la película, Todd Bowling, Freaks emergió de nuevo y muy fuerte, ganando mucha popularidad. Ahora hablemos de los freaks, que es el corazón de la película. Todos los freaks, aunque en la mayoría no desarrollan sus personajes, o sea, su rol no es desarrollado, tienen su momento de gracia, un momento de lucimiento, de dignidad, de ternura, de humor. Tienen un momento para brillar durante el filme. Una de las cosas que también a las personas les molestó muchísimo de esta película de los freaks es que los personajes principales, que eran dos enanos, eran los hermanos Hurleys. En la película ellos eran pareja y en la vida real son hermanos. Entonces decían que era como que
te animaban al incesto y así. Pero yo vi la película y pues no pasa nada como incestuoso, o sea, nunca hay beso ni nada feo. Y ya que estamos hablando de los freaks, hay que tener en cuenta que estas personas carecían de educación, de estímulos, de tratamientos médicos, ya que en esa época recordemos que eran vendidos desde muy pequeños o recién nacidos para los circos. Por eso vemos en la película su poca actuación o interacción con algunos actores. Y comenzamos con algunos de los freaks. Empecemos por los hermanos Hears. En la vida real eran hermanos y en la película eran pareja. Esto fue muy cuestionado ya que decían que era como incitar o invitar al incesto o que era bueno, pero en la película no pasa absolutamente nada como besos ni nada, solo están actuando y hablan, pero no hay nada incorrecto. En los freaks vemos a la mujer pájaro, que era una persona enferma, y pues ella no habla absolutamente nada en la película porque no tenía educación y creo que no la enseñaron a hablar. Por el contrario de las personas que no tenían educación, los freaks, también había algunos que sí tenían educación, como el torso viviente. Él tenía carrera y también tenía familia, esposa e hijos, pero haré un video sobre él. También está la mujer sin brazos, el hombre sin pierna. Todos ellos pueden exhibir en la película sus prodigios, o sea que son muy muy buenos, se adaptaron a la adversidad y pueden hacer muchísimas cosas como cualquiera de nosotros. Esta película también tenía algunas cosas cuestionables en aquella época y pues fue muy criticada. Directa o indirectamente, no sé si lo hicieron a propósito o no, las cosas que eran cuestionables en aquella época fue lo siguiente: el travestismo. Varios de los actores se disfrazaban de mujeres. El incesto sugerido en varias oportunidades. Aquí se refieren al hecho de los hermanos Hurley, que eran hermanos en la vida real y estaban noviando en la ficción. También estaba la androginia y las difusas fronteras entre humanos y animales. También se criticó mucho el tópico del doble de las hermanas siamesas Daisy y Violet Hilton, porque estas chicas en la película se casaban y pues estaban unidas, ¿no? Unidas por el torso, y cada una tenía su pareja. Y se da a entender que pues no sienten lo que una siente, las dos lo sienten, etcétera, etcétera. Todo esto fue muy, muy criticado. ¿Es Freaks una buena película? Definitivamente sí. Al principio la película se desarrolla lentamente, pero una vez que se encarrera empieza a funcionar bastante bien y te impulsa hasta el final. La idea es muy creativa, está muy bien ejecutada, la narración me parece muy buena, la calidad de producción podría mejorar un poco, pero en general a mí me gustó bastante. La trama y la actuación a mí me gustaron también. Creo que es una película bastante destacada y bastante especial. Es de mis películas favoritas. ¿Qué fue eliminado de Freaks? Recordemos que el ejecutivo de la casa productora eliminó 30 minutos sin siquiera mencionárselo al director. ¿Qué fue lo que eliminó? Bueno, pues se dice que se eliminaron escenas muy muy gráficas de los Freaks y bastante violentas y aterradoras. Una de esas escenas involucraba a los Freaks, te dice a los monstruos, castrando y mutilando a Hércules. Hércules es el hombre musculoso y es el malo de la película.
Y posteriormente se le veía ya a Hércules todo mutilado, castrado y quedaba muy feo, siendo parte ya de los freaks, y se ponía a cantar notas muy agudas. Pero dicen que esto era bastante fuerte y bastante horrible en escena, y eso fue lo que se quedó, lo que eliminaron de Freaks. Fueron 30 minutos los que fueron eliminados. ¿Fue prohibida la película de Freaks? La respuesta es sí. En varios países, cuando recién salió esta película, fue prohibida y no llegó a los cines o teatros en aquel entonces. En Reino Unido fue prohibida por más de 30 años. Creo que en Estados Unidos no estoy muy segura, porque en algunos lados dicen que en Estados Unidos fue prohibida por 20 años, pero aquí sí no estoy segura. En Canadá dijo que era una película muy grotesca y brutal, y también como que no fue muy aceptada, pero la respuesta es sí. Freaks estuvo prohibida por muchos años en algunos países. Bueno, en general en Freaks los malos de la película son dos personas promedio, y los freaks son como las víctimas de estas dos personas promedio, y ellos tienen como más corazón. Cuando están a punto de presentar a los freaks, el maestro de ceremonia dice lo siguiente: es solo casualidad que ustedes no hayan nacido como ellos. Ofender a uno de ellos es ofenderlos a todos. Y bueno, después de tantos años de su estreno, creo que 90 años o 90 y tantos años, ahora que gracias a los avances de la medicina y las precauciones que se toman antes y durante el embarazo, este tipo de anomalías físicas ya son más escasas o menos recurrentes, y pues ya no es tan común ver a este tipo de personas, que incluso sus familias en aquellos tiempos pues los escondían en sus casas. Ya saben, la mayoría pues los vendían y otras gentes ricas los escondían en sus casas. Y la parábola de Freaks mantiene su vigencia frente a la intolerancia que persiste hacia lo extraño. O sea, las personas siempre le hacen el fuchi a lo diferente o a lo que se sale del estándar. Y pues la verdad es que no debería ser así. Y bueno, chicos, eso es todo. Díganme qué les pareció el análisis de Freaks. Díganme si ya vieron la película. Y de cualquier manera yo voy a estar haciendo el resumen de esta película. Y bueno, chicos, no olviden activar su campanita, por favor. Y suscribirse. Y si se suscriben, activen campanita. Si ya están suscritos, activen campanita. Disculpen. Arigato gozaimasu.